Feliz Santo Sábado tengan, queridos hermanos. En el nombre glorioso, poderoso y bendito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, les damos la bienvenida, no solo aquí a nuestros hermanos presentes, sino también a todos los que nos están viendo detrás de sus pantallas. También la paz de nuestro Señor Jesucristo sea para con nosotros, sea para con ustedes. Pues ya es 6 de septiembre, iniciamos otro nuevo mes por la gracia de nuestro Dios. Bueno, Cristo viene, hermanos, es el mensaje de esta tarde. Cristo se acerca, preparémonos, busquemos de Dios, afiancémonos y permanezcamos en su amor. Vamos a iniciar, hermanos, esta meditación, este tema, como siempre lo hacemos. Vamos a orar a nuestro Creador. Bendito y alabado seas, Padre eterno, desde que sale el sol hasta que se oculta y por los siglos de los siglos. La gloria sea para ti, Padre. La gloria sea para tu Hijo Cristo Jesús. La gloria sea para Dios Espíritu Santo. Todos juntos, Padre, los alabamos y reconocemos a tu Hijo Jesús también por haber dado su vida en el Calvario por cada uno de nosotros, seres mortales, seres pecadores. Invocamos nuevamente, Padre, y pedimos que nos des de tu Santo y Divino Espíritu para que nos llene y a través de un servidor, Señor, pueda hablar tu Santo y Divino Espíritu. Que no vean a un servidor nuevamente, Padre, sino que puedan encontrarte a ti en el mensaje y que nuestra mente en esta tarde sea de continuo solamente en ti, Señor, oh Dios. Gracias te damos, Padre, y te lo pedimos y agradecemos en el bendito y santo nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en la lectura de esta tarde. Evangelio según San Lucas, el capítulo número 19, y vamos a leer desde el versículo 41 hasta el versículo 44. Este capítulo es con el que inicia también el libro del conflicto de los siglos, en el capítulo 1. Vamos a leer Lucas capítulo 19, versículo 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Bueno, está hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando va llegando al Monte de los Olivos, diciendo: oh, si hubieses conocido aún tú, a lo menos en este día, lo que toca a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con vallado y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, ahí está toda esa lectura. Quisiera saber, hermanos, si alguien en el versículo 42, en la parte final del versículo, alguien dice diferente a la expresión por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Todos dicen así o alguien tiene otra versión? Ok, pero ahora está encubierto a tus ojos. Unas versiones un poquito más claras para entender por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay unas versiones un poquito más claras que dicen por cuanto no conociste el tiempo en que Dios vino a salvar. Es decir, cuando Cristo pronunció estas palabras, dice ahí en el versículo número 42 que Cristo empezó a llorar. Cristo, hermanos, sabía lo que le esperaba, sabía que iba a pasar al Getsemaní e iba a llegar a la crucifixión. Ahora, ¿por qué es que Cristo empezaba a llorar? ¿Alguien ha investigado? Bueno, esto para nuestros hermanos que nos están viendo, que tal vez no han investigado acerca de esto se cumplió en el año 70, que fue la destrucción de Jerusalén, y dentro de la ciudad quedó sitiada, ¿verdad? Pero hermanos, 4 años antes de que acontecieran esta profecía, este evento que es histórico, esto pues no es algo ficticio o una historia, ¿verdad? Esto ocurrió hace pues ya casi 2000 años, 1955 años para ser exactos. En el año 70 de nuestra era ocurrió este evento de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos cristianos perecieron en ese lugar? 0. Los que habían creído en Cristo,
dice que abandonaron la ciudad antes de que ésta fuera sitiada y perecieran todos. Una gran crisis dentro de la ciudad, ¿verdad? Que cuando vemos la historia dice que los ríos corrían como sangre, ¿verdad? Murieron miles de personas dentro de la ciudad. En el año 66, Cestio Galo, ¿verdad? Ya la había sitiado, pero dice ahí el conflicto de los siglos que de manera misteriosa abandonó la ciudad y fue el tiempo para que abandonaran. Y bueno, ahí vemos la misericordia de Dios que aún en ese tiempo, en ese lapso de 4 años, dio para que las personas huyeran y salieran de la ciudad. Ahora, hermanos, dice ahí también, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no conocieron el tiempo en que Dios vino a salvarnos. Hermanos, sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, el fin de los tiempos nos ha tocado vivir. ¿Y será que también ignoramos las cosas que han de pasar? Creo que con la ayuda de Dios, dice el apóstol Pablo, que no estamos en tinieblas en cuanto a todo lo que nos ha y ha de acontecer al mundo. En esta tarde, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en el capítulo número 1 del libro Eventos de los Últimos Días. ¿Por qué digo meditar? ¿Alguien sabe o ha escuchado la palabra meditar? ¿Qué es lo que, o qué entienden por la palabra meditar? Analizar, meditar, pensar atenta y detenidamente en algo. Pensar atenta y detenidamente en algo. En esta tarde vamos a pensar y vamos a meditar en el capítulo número 1 del libro Eventos de los Últimos Días, que se llama La Última Crisis en la Tierra. La Última Crisis en la Tierra. Y aunque este libro, hermanos, es compilación de varios, vamos a extraer varias o muchas lecciones acerca de lo que Dios tiene que decirnos en esto de la última crisis de la tierra. Ahora vamos a ver otra palabra. La palabra crisis se puede emplear en muchas cosas. Crisis emocional, crisis familiar, e incluso ya más en cuanto a gobiernos, ¿verdad? Aquí en México hace algunos años hubo alguna crisis. En Estados Unidos, cuando cayeron por ahí también las Torres Gemelas, también se decretó, ¿verdad? Crisis. Pero ¿qué es la palabra crisis? ¿O qué entendemos por la palabra crisis? Bueno, vean, la definición de crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes. Cambio profundo y de consecuencias importantes. Eso es lo que nos dice el diccionario en cuanto a la palabra crisis. Entonces vamos a ver la última crisis en la tierra. Debemos de saber también, hermanos, que siempre cuando Dios dice los acontecimientos que han de suceder, no nos deja sin saber qué ha de pasar. Y vamos a ver ahora de esto mismo, de acerca de Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, cómo Dios en ese tiempo ya había advertido de lo que iba a ocurrir. Quiero compartir con ustedes algunos párrafos, algunos versos del conflicto de los siglos. Si nos puede poner por favor ahí, hermana, acerca de cómo Dios advirtió antes de que ocurriera la destrucción. Y vamos a ver desde que Cristo lloraba cuando llegó al Monte de los Olivos. Dice en la página número 1 del conflicto de los siglos, en el primer capítulo, el párrafo número 3, acerca de que Cristo lloraba. Dice, lloraba por el fatal destino de los miles, de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes viniera a bendecir y a salvar, por la incredulidad de estas personas. Ahora, eso es el motivo por el que Cristo lloraba, no tanto por él, por lo que le esperaba, sino por el destino de los demás. Por eso cuando recuerdan que iba
en la cruz, cuando llevaba su cruz, y unas mujeres pues se compadecieron de él, y les dijo Cristo, no, no lloren por mí, lloren por ustedes, por lo que sabía lo que iba a venir. Ahora, en el grande amor de Dios, mandó señales antes de que aconteciera el sitio y la destrucción de Jerusalén. Y vamos a ver algunas de estas. Nos pone la que sigue, por favor. Qué grande amor de Dios, cómo a pesar de la incredulidad y de que no querían, pues Dios todavía, ¿verdad? Mandaba, dice ahí, aparecieron muchas señales. ¿Dónde? En Jerusalén, la ciudad condenada. Y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. Estoy leyendo la página número 7 y vean algunas de las señales que había. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y sobre el altar, ¿no? Ahí en el templo de Jerusalén. Esa era una señal. Otra señal, en las nubes, a la puesta del sol, ¿qué pasaba, hermanos? Se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Segunda señal. Tercera señal, los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario, vean. Pudiéramos decir que hasta como espantaban, ¿verdad? Había cosas muy extrañas. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban, salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, ahora vean, una gran puerta en el oriente que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de manera misteriosa. Grandes señales todavía en el amor de Dios para que salieran, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más ocurrió antes de la destrucción y cómo Dios mandaba señales? ¿A qué sigue, por favor, hermano? ¿Qué más? Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha. Vean lo que él gritaba. Voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos contra Jerusalén y contra el templo. Voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras. Ay de Jerusalén, ay de sus moradores. Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio en el que había predicho. Ahí está. Grandes mensajes aún, si no habían hecho caso a las instrucciones que había dado Cristo Jesús, aún en las nubes, aún en el templo, y aún un hombre que gritaba, ¿verdad? Dios mandó mensajes, mandó amonestaciones para lo que iba a acontecer. Y bueno, ahora vamos a ver el capítulo número 1 de Eventos de los Últimos Días. La última crisis en la tierra. Y vamos a ir enlazando por aquí. Traigo, hermanos, una pequeña hojita con 7 puntos que son los que vamos a analizar en esta tarde, que son los subtítulos que vamos a ir viendo y vamos a enlazarlos. Vean, la última crisis en la tierra de Eventos de los Últimos Días. Como punto número 1, vamos a ver un temor general en cuanto al futuro. Primero habla en general al mundo. Punto número 2, pronto vendrán tiempos angustiosos. Dentro de ese temor general del mundo va a haber también tiempos angustiosos. En ese temor, en ese tiempo angustioso, en el centro vamos a encontrar a Dios. Y vamos a ver cómo Dios siempre advierte, como punto número 3, y el 4 es junto.
Dios siempre advierte y Dios nos ha dicho qué pasará. Después de que Dios nos da su mensaje, en el punto número 5, prestemos atención a las profecías y entre paréntesis, a las profecías del primer Apocalipsis, que es el libro de Daniel, y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Prestemos atención a las profecías. En el punto número 6, después de que se nos da el mensaje de Dios, de prestar atención, mantener la profecía ante la gente. Y el punto número 7, después de que se nos ha dicho todo esto, una actitud frente a los acontecimientos. ¿Qué actitud debemos de tomar? ¿De miedo? ¿Incredulidad? ¿De no saber qué hacer? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy con la ayuda de Dios y vamos a ir analizando cada uno de estos 7 puntos y vayamos uniendo las cosas, hermanos, para ir entendiendo el mensaje de nuestro Dios. Vamos entonces a compartir la última crisis en la tierra y vamos a ir extrayendo las lecciones y vayamos atando, como dicen, atando los cabos, ¿verdad? Bien, y vamos a ver este bonito libro de eventos de los últimos días. Y vamos a poner por ahí la primera imagen. El temor general en cuanto al futuro. Hemos oído, pues bueno, creo que estamos en la era donde estamos comunicados como nunca antes por todas las redes sociales que nos informan. Ya no es necesario esperarnos hasta las noticias, ¿verdad? A cada momento nos enteramos de todo lo que está pasando. Y hombres que incluso no saben o no han querido saber de las cosas de Dios, presagian que algo ha de ocurrir. Dice así inicia el libro. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases sociales, vean, ricos, pobres, intelectuales, no intelectuales, sabios, filósofos, tienen atención física en los acontecimientos que se producen alrededor nuestro. ¿En qué están ellos viendo? Todas las cosas que están aconteciendo. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen, vean, hasta ellos, ¿qué reconocen estas personas? Que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Incluso estos hombres pues saben que las cosas y el panorama mundial no está bien, que algo ha de acontecer. Quiero compartir por ahí algo de las noticias de esta semana que pudimos por ahí descargar. No sé si nos pueda poner el video que dice Maduro acerca de toda esta guerra y todo lo que está pasando con Estados Unidos, ¿verdad? En el contexto de Venezuela. Por eso es que muchos estadistas dicen que algo está por acontecer y las noticias dan cuenta de esto. El alistamiento ordenado por Nicolás Maduro de 4,5 millones de milicianos responde al desplazamiento hacia el sur del Caribe de 3 destructores, 3 buques anfibios y otros equipos de guerra de los Estados Unidos como parte de la orden del presidente Donald Trump en su lucha contra los carteles narcoterroristas, entre ellos el cartel venezolano de los soles. En las últimas 24 horas, el equilibrio militar en el Caribe ha cambiado. 3 destructores de misiles guiados de la clase Early Bird, el Grebley, el Jason Donner y el Samson avanzan por el mar Caribe hacia aguas fronterizas venezolanas desde la isla de Curazao. Este despliegue hace parte de la orden del presidente Donald Trump de enfrentar a los grupos narcoterroristas del hemisferio, entre ellos el llamado cartel venezolano de los soles, del que el gobierno de Estados Unidos ha señalado como su máximo jefe a Nicolás Maduro. Un poquito de actualidad, ¿verdad?, de esta semana. El mundo se prepara para una crisis espectacular, ¿verdad? Ya lo dice la palabra de Dios y bueno, pues nosotros, así como en el tiempo del sitio de Jerusalén, pues no estamos
a oscuras en cuanto a esta crisis que habla el libro de eventos de los últimos días, la última crisis en la tierra. Nos pone la siguiente imagen, hermana, acerca de esto. Sigue diciendo, después de que nos habla de que grandes hombres, pensadores, todos coinciden en que algo está por acontecer. Dice así: las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, ahí está, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Las agencias del mal se coligarán e intensificarán sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Ahí está, hermanos. Esto es en lo que tiene que ver con el temor general en cuanto al futuro. Y esto va aún más allá. Vamos a compartir otro video. Ahora ustedes saben que con el avance de la IA, pues ya podemos preguntarle muchas cosas. Y bueno, también esta semana se viralizó el preguntarle a la IA ¿cuáles son los lugares más seguros en caso de que hubiera una tercera guerra mundial? Y vean las características que responde la inteligencia artificial y qué países nos pone. Debido a los recientes ataques armados que involucran a Israel, Irán y Estados Unidos, en redes sociales se desató la duda sobre qué países serían los más seguros en caso de una tercera guerra mundial. Y de acuerdo con la inteligencia artificial, aquí te damos la respuesta. ChatGPT arrojó una lista de países dentro de una escala. En el nivel 1, denominado como muy alta seguridad, se encuentran Suiza, Nueva Zelanda, Islandia y Bután, debido a su neutralidad histórica, aislamiento geográfico y autosuficiencia energética. En el nivel 2, alta seguridad, se encuentra Uruguay, Finlandia y Costa Rica, ya que de acuerdo con la IA son países neutrales, políticamente estables y alejados del conflicto. En el nivel 3, seguridad moderada, se encuentran Canadá y Australia, ya que cuentan con zonas alejadas que les permitirían cierto resguardo, buena infraestructura y recursos naturales. Sin embargo, el ser aliado de Estados Unidos los vuelve un posible blanco de ataques. Lo en común que podemos ver es que estos países tienen autosuficiencia, es decir, los recursos naturales para que uno pueda subsistir. Ahora, con esto no estoy diciendo que hay que irnos a esos países. La razón por la que los valdenses, hermanos, cuando en su tiempo, allá en los años 1200, abandonaron las ciudades, ¿por qué fue? ¿Por salvar su vida? Por la libertad que ellos querían de adorar a Dios. Ese era el motivo principal y debe ser el que a nosotros también nos impulse, no por salvar, ¿verdad? Ya viene, pues vámonos, no, sino por tener esa libertad de adorar a nuestro Dios. Ahora, estos países, pues, vuelvo a repetir, tienen, pues, campos, montañas, ¿verdad? Donde pudieran subsistir las personas en caso de un conflicto a gran escala. Y es interesante que, pues, esos tienen autosuficiencia en los recursos naturales, que pues nosotros desde muchos años ya lo sabemos. Entonces, esto es en lo que tiene que ver en el primer subtítulo con el temor general al cuanto al futuro. Pero ahora vamos a enfocarnos más, y Dios se enfoca más. Pronto vendrán tiempos angustiosos. Y ahora prestemos atención al mensaje de Dios en cuanto a este subtítulo. Ya sabemos ahora la visión general del mundo. Algo ha de acontecer. Dice ahora, pronto vendrán tiempos angustiosos. El tiempo de angustia que irá en aumento. ¿Cómo va a ir? Poquito a poquito irá en aumento hasta el fin. Está lejos. Está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Bueno. Las profecías del capítulo 11 de Daniel han alcanzado casi su cumplimiento final. Bueno, ahí en el capítulo 11 nos habla de las naciones, de algunos reyes y cómo Dios intervendrá. El tiempo de angustia, como no lo ha habido desde que hubo nación, es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Es inminente y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y qué hacer y prepararnos, así como con una guerra, agarrando nuestras armas, así como estudiábamos hace una semana, ¿verdad? Como Josafat, Señor,
somos impotentes, aquí estamos, tú ayúdanos. Y pedirle al Señor que nos sostenga en sus brazos eternos y nos guíe durante el tiempo de prueba que está delante de nosotros. ¿Notaron qué gran contraste a como terrenalmente pudiéramos pensar en una preparación física y vamos a hacer unos nudos para allá en la montaña? No, así es. La preparación es ponernos en los brazos de Cristo Jesús y pedirle al Señor que nos sostenga, ¿verdad? El mundo se está volviendo más y más anárquico. Muy pronto una gran angustia sobrecogerá a las naciones, una angustia que no cesará hasta que Jesús regrese. Estamos en vísperas del tiempo de angustia y nos esperan dificultades apenas sospechadas. Hermanos, ¿somos conscientes de esto? Se los digo por mí, muchas veces me olvido de estas cosas y pues en la rutina del día a día, en la casa como vivo como pues si fuera a durar muchos años, ¿verdad? Entonces que Dios me ayude, que Dios nos ayude a todos para que podamos despertarnos, como dice ahí. ¿Cuántas vírgenes se quedaron dormidas? Todas durmieron, pero había una diferencia. Unas tenían el Espíritu Santo, tenían aceite. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Y termina así esta parte de los tiempos angustiosos. Tiempos tormentosos están delante de nosotros. Y ahora va ahí una gema, ¿verdad? Tiempos tormentosos hay delante de nosotros, guerras, hambres, pestes, ¿verdad? Pero no pronunciemos palabras de incredulidad o de desánimo. ¿Estamos? Aunque vienen esos tiempos, híjole, oye hermano, ya viste lo que viene, ¿cómo le vamos a hacer? Y mira esto ya, ¿verdad? Ahora no es mal, no, tampoco no estoy diciendo que no hay que hablar de eso, pero en el sentido de desanimarnos, más bien en el sentido de que las palabras, en vez de acercarnos a Dios, pues nos terminen dando miedo, nos terminen concentrando en el problema y no ver a Dios. Ahí está. Los tiempos angustiosos, la crisis del mundo y los tiempos angustiosos que vienen. Ahora llegamos a la parte de Dios en el punto número 3. Dios siempre advierte. Dios siempre advierte. Dios siempre nos advirtió a los seres humanos de los juicios que iban a caer sobre ellos. ¿Será que Dios hace algo en secreto? Dice el libro de Amós, ¿verdad? Dios no hará nada sin que antes revele, ¿verdad?, a sus siervos, los profetas. Dios siempre advirtió a los seres humanos de los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con él, en obediencia a sus mandamientos, ¿qué pasó con ellos? Escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. ¿Sobre quién cayeron los juicios? Los que no hicieron caso, desobedientes e incrédulos. Que Dios nos ayude. Y ahora vamos a ver aquí 3 ejemplos. 3 ejemplos de cómo Dios, antes de que acontezcan estas cosas, advierte. Dios siempre advierte. Y vamos a ver 3 ejemplos. Y nos los pone aquí la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver cuáles son. La que sigue, por favor. Y ahí está el primero. A Noé fue dirigido el siguiente mensaje. Entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Noé obedeció y se salvó. Primer ejemplo. Dios siempre advierte, estamos viendo. Punto número 2 o ejemplo número 2. Lo veíamos el día de ayer, ¿verdad? A Lot se le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Génesis 19:14. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Y ahora el tercer ejemplo es el que acabamos de ver. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon de la destrucción. Así también hemos de ser advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo.
Los que presten presten atención a la advertencia, se salvarán. Ahí están 3 ejemplos, hermanos. No podemos decir que Dios hace algo sin que nosotros no lo sepamos. Ahí están 3 ejemplos y dice que los que obedezcan o los que obedezcamos se salvarán. Y Dios quiere salvarte, por eso te da mensajes en toda su palabra. Ahí está. El temor general, punto número 1. El tiempo que viene, punto número 2. Punto número 3, Dios siempre nos advierte. Y pasamos al punto número 4, de 7. ¿Cuál es? Ahora, Dios nos ha dicho qué pasará. Aparte de que nos advierte, ahora nos dice, Dios nos dice qué pasará. Y vamos a la que sigue, por favor. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a morir, pero que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones de ellos. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel a quien se concentraban todas sus esperanzas fuera a sufrir una muerte tan ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar y cuando llegó el momento de pruebas, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús desvaneció sus esperanzas, igual que si no se les hubiese predicho. Los discípulos ignoraban lo que iba a pasar Jesús. Jesús muchas veces se los dijo. Es necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, muere y se vuelva a levantar, vuelva a resucitar. Pero como que de esas veces que te dicen algo, pero como que lo tomamos muy a la ligera. Entonces cuando llegó el momento, pues ahora sí dijeron, caray, ¿cómo que vas a morir, verdad? Por eso el apóstol Pedro le dijo, ¿verdad?, que nada de esto te acontezca, Señor. Bueno, entonces los encontró sin la debida preparación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y viene la aplicación aún para nosotros. Así también, la que sigue, por favor. Así también, las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con la que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Lo mismo que le dijo a los discípulos y no creyeron, es lo mismo que nos dice a nosotros. La pregunta es, ¿creeremos? ¿Creerás? ¿Creeré? Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de la gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados oscuramente. Con claridad se han presentado, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de un modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Y eso es triste nuestra condición. Por eso dice otra gema que cuando nos pidan razón de nuestra fe, pues vamos a darnos cuenta que no habíamos creído las cosas que decíamos que habíamos creído, que no comprendimos nunca cómo eran las cosas, ¿verdad? Ahí está. Dios siempre advierte y Dios siempre nos ha dicho qué pasará. Ahora, personalmente para nosotros, el punto número 6, prestemos atención a las profecías, especialmente a las profecías de Daniel y de Apocalipsis. La que sigue, por favor, hermana. Y habla del tercer ángel, así. Vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 14. Dijo mi ángel acompañante, ¿qué le dijo? Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar y atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían absorber. ¿En qué pensamos? Vean ahí. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención de la gente. Pero a nosotros que Dios nos ha dado este mensaje, primero, antes de que la presentemos a la gente, nosotros hemos pensado, hemos meditado en este mensaje para reflexionar.
porque dice que estas cosas deberían absorber nuestro pensamiento y compartirlo, ¿verdad? La que sigue, por favor, hermano. Dice ahí, tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios, para dar a conocer las razones de nuestra fe. Y los jóvenes debieran entender estas cosas, debieran estar al tanto de los acontecimientos que sucederán antes del fin de la historia humana. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y las alumnas deben de prestarles atención. La importancia de conocer ahora las doctrinas, la importancia de conocer las cosas que Dios ha revelado con mucha anticipación para dar razón de nuestra fe. ¿Qué más? Debiéramos estudiar las grandes verdades que señalan los tiempos que vivimos. Aquellos que se coloquen bajo la dirección de Dios para ser guiados por Él se darán cuenta del curso de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? Dice aquí que los que hayan o hayamos estudiado esto, nos dará, vamos en esta parte. Pero imagínense, hermanos, si no hemos estudiado como Dios pide, y si nos aburren estos temas, no sabremos dónde estamos en la parte de la historia. Y lo va a decir ahorita más adelante. Sigue diciendo, hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los acontecimientos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del conflicto. Dice ahí, me llama la atención que dice que hay que estudiar cómo Dios ha intervenido, ¿verdad? Desde antes. Tantas historias que hay de cómo Dios en su providencia ha estado con los que le han buscado, con los que le han llamado de todo su corazón y han puesto su confianza en Él. Y vemos ahí obras majestuosas que Dios ha hecho para con ellos. Pero si no sabemos, hermanos, cómo Dios ha actuado con ellos, ¿será posible que pueda actuar para conmigo si no he sabido lo que hizo atrás? Es difícil, casi imposible. Por eso ahora es el tiempo, hermanos, de estudiar esto. Ahora, las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué sigue, por favor, hermana? Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente de Daniel y Apocalipsis. Deben recibir atención como nunca antes. ¿Por qué? Porque ahí están las profecías concernientes a este tiempo. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos últimos días. Por eso dice ahí el libro de Apocalipsis capítulo 10, ¿verdad? Que ve el libro de sellado, ¿verdad? Se pueden entender muchas de las cosas que no eran para el tiempo de Daniel. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones que faltan del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia estas profecías y no solamente estudiarlas, entenderlas. Humanamente, no, pero con el Espíritu Santo, claro que podemos, y como dice Crónicas, ¿verdad? Creer a sus profetas. Ellas no encubren la verdad, todo lo contrario, nos advierten con exactitud, diciéndonos lo que sucederá en el futuro. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden han de cumplir el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Ahí está. Dios siempre nos ha advertido, Dios siempre nos ha dicho qué pasará y nos dice lo práctico. Estudiemos las profecías, los eventos que han de acontecer para que pues no nos agarren por sorpresa, ¿verdad? Y estemos bien afianzados
en la palabra de nuestro Dios y tengamos una relación personal con Dios, conocerlo de una manera completa. Ahora, punto número 6 y penúltimo. Mantener la profecía ante la gente. ¿Cómo es esto? El penúltimo subtítulo, hermana. Dice ahí, hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser instruidas. ¿En qué? En las profecías. Es el deber. ¿Qué cosa es? Un deber de la iglesia y los laicos dar la trompeta un sonido certero. Alcen la voz hoy día los centinelas del Señor y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Y qué hay que mostrar a la gente? Mostremos a la gente en dónde estamos en la historia profética. ¿Dónde estamos, hermanos, por cierto? ¿En qué parte de la estatua que vio Daniel capítulo 2? En la última parte. Mostremos a las personas en qué tiempo estamos y dice que es verdad presente. Hay un tiempo que Dios ha fijado para la conclusión de la historia de este mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho más sobre esto, sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Hay mucho que decir. Hermanos, y me da vergüenza decirlo, yo conozco poco de profecía. Y espero que, aunque pues no soy un gran explicador acerca de las profecías de como Dios, sé que Dios a través de su Espíritu Santo nos ayudará a comprender y te explicará de una manera personal a ti cuando vayamos a Él con el corazón sincero y humillado. Entonces, es el tema que debiéramos tener ante la gente. ¿Qué más sigue diciendo? La profecía. Hemos de realizar grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. ¿Qué hay que hacer para mantener este tema? Mucho esfuerzo. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe anunciarse no solo a los incrédulos, sino también a quién, sino en nuestras propias iglesias, aquí. Bueno, lo digo por mí, muchas veces presentamos otro tipo de temas. Entonces, que Dios me ayude, que Dios nos ayude a todos los que tenemos pues este privilegio de ser representantes de la iglesia de Dios, a presentar temas de la verdad presente, porque no solamente, vean la doble responsabilidad de conocer las profecías, presentarlas ante la gente, pero también ante su iglesia. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada uno de nosotros. Se dirige a ti, hermano que me estás escuchando, hermano que me estás viendo. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía los prive a ustedes de la convicción de que los acontecimientos que ocurren alrededor nuestro indican que este gran evento está cerca. Y ahí termina, mantener la profecía ante la gente. Y bueno, agregaría también ahí, ¿verdad? Ante la iglesia, ante cada uno de nosotros. ¿Mantener qué cosa? La profecía. Y no lo digo yo. Ahí está. Y el último, hermanos. ¿Qué actitud hay que tener ahora que sabemos esto? ¿Será que es para darnos miedo, es para desanimarnos, preocuparnos? ¿Qué actitud debemos de tener ante los mensajes de Dios? Y cómo Dios, volvemos a los 3 ejemplos, Dios no deja sin advertencia, pero hay que ver qué actitud debemos de tomar. Dice ahí, Dios, no estamos ahora en condición, dice la hermana White, inspirada, no estamos ahora en condición de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro. Pero sí sabemos que este es un tiempo cuando necesitamos velar y orar, porque el gran día de Dios está cerca. Velar y orar.
La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. Aún no se entiende todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Ahora aquí no está diciendo que no sabemos qué es la marca de la bestia, sino todo lo referente a la marca de la bestia, ¿verdad? Y ahora el penúltimo párrafo. El penúltimo párrafo para terminar. Y es pues muy triste, y lo digo por mí, me cuento ahí, dice ahí: muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales y de las bendiciones presentes, y prematuramente crearán dificultades para la crisis futura. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se pueden crear prematuramente dificultades? Desde ahorita empezándonos a preocupar qué vamos a hacer, qué voy a decir en ese tiempo, ¿verdad? Preocupaciones que aún no llegan. Dice la palabra de Dios que ahora nos enfoquemos en estudiar, en buscar, en tener una comunión cercana con Dios. Porque si empezamos al revés, a preocuparnos por las cosas, crearemos esto. Esto significará provocar un tiempo de angustia con antelación, y el Señor no concederá gracia para ninguna de esas pruebas anticipadas. Eso mismo que nosotros nos hemos provocado, ¿verdad? Por ese tiempo de angustia anticipado, dice que Dios no concederá gracia por nuestros mismos. Dios nos ayudará, pero en las pruebas ya que llegue su momento. Y el último párrafo, hermanos, y con este termina este capítulo de la última crisis en la tierra. Vean cómo dice, así termina el primer capítulo. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios. ¿Qué se aproxima para nosotros? Tiempo de angustia, hermanos. Dios no nos engaña. Hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios. Pero no hemos de predicar ese tema constantemente a nuestros hermanos, induciéndolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia anticipado. Ha de haber un zarandeo en el pueblo de Dios, pero esto no es la verdad presente para llevar a las iglesias. Es decir, estar predicándoles nada más, que es verdad que va a pasar, pero no nada más ahí el tiempo de angustia y en preocuparnos, ¿verdad? Por aquel momento para crear tiempos de angustias anticipados, sino que se debe de predicar, pero siempre también presentando a Cristo Jesús y acercándonos, estando en comunión con Él, pidiendo diariamente su Espíritu Santo y pidiendo la lluvia temprana, ¿verdad? Así como en todos los eventos, en la predicación, dice que ahí se derrama, en los momentos en que venimos a congregarnos, son ocasiones en que se derrama la lluvia temprana y nos prepararán para recibir la lluvia preparada y estemos listos para cuando lleguen estos eventos de la última crisis en la tierra. Ahí está el capítulo 1, hermanos. Entonces, pues muchas lecciones que aprender, muchos mensajes de nuestro Dios, el temor general en cuanto al futuro, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pronto vendrán tiempos angustiosos, pero siempre veamos el centro, a Dios, veamos siempre a Cristo. Dios siempre nos advierte, Dios nos ha dicho qué pasará. Prestemos atención a las profecías, mantengamos, prediquemos la verdad presente, ¿verdad? Mantener la profecía ante la gente y qué actitud debemos de tener frente a estos acontecimientos que han de pasar. Hermanos, que Dios nos bendiga, sigamos buscando las cosas espirituales, perseveremos en Cristo Jesús. Y quiero terminar esto leyendo 2 párrafos del conflicto de los siglos y un texto de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a Lucas, capítulo número 21. Lucas, capítulo 21. Lucas 21 y el versículo 28. La crisis final del mundo se tituló el primer capítulo. Vean cómo dice aquí. 21, 28. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cómo hay que tomarlo, hermanos? Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y quiero compartir también en el tiempo de angustia del conflicto de los siglos, es el capítulo número 40.
Dos parrafitos. Dice así: mientras el pueblo militante de Dios dirige con empeño sus oraciones a Dios. ¿Cómo está el pueblo mientras está el tiempo de angustia? Está en oración. Mientras el pueblo militante de Dios dirige con empeño sus oraciones a Dios, el velo que los separa del mundo invisible parece estar casi descorrido. Los cielos se encienden con la aurora del día eterno, y cual mediodía en cánticos angélicos llegan a sus oídos las palabras: manteneos firmes en vuestra fidelidad y os llegará ayuda. Cristo, el vencedor todopoderoso, ofrece a los cansados soldados una corona de gloria inmortal, y su voz se deja oír por las puertas entonadas: he aquí estoy con vosotros, no temáis, conozco todas vuestras penas, he cargado vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos desconocidos, he peleado en favor vuestro, y en mi nombre sois más que vencedores. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite que los conflictos a fin de preparar el alma. Otra vez, el Señor permite los conflictos a fin de preparar el alma para dar paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que pueda por la fe ver el arco de la promesa que le envuelve. Hermanos, que Dios nos bendiga. Busquemos siempre a Cristo Jesús, afiancémonos en su palabra, tengamos comunión con Él, oremos y velemos porque estas cosas están cerca, pero como decía el Evangelio de Lucas 21, ¿verdad? Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cómo hay que tomarlo? Levantad la cabeza, erguíos, porque vuestra liberación está cerca. Que Dios nos bendiga, hermanos.